2 de la tarde, 3 minutos. Ha caído una lluviesinga, pariente. No me cierre la puerta. Yo la tengo. No me cierre la puerta. No me cierre la puerta, compañero. Compañera, no me cierre la puerta. Me estaban cerrando la puerta. Van a disculpar. Soy claustrofóbico. Claustrofobia tengo. Agarofobia no tengo. ¿Qué es agarofobia? El antónimo de la claustrofobia. Agarofobia es la gente que tiene miedo a los espacios abiertos. Viene de ágora. Ágora significa plaza en griego. Yo tengo lo contrario. Yo sufro en el minibús cuando voy en la parte de atrás, ahí al fondo. No, sufro. Tengo claustrofobia. Claustrofobia es la fobia a los espacios reducidos y cerrados. Por eso mi puertita siempre está abierta. Cuando hacía Contextos Salvajes en Patria Nueva, también la puertita siempre estaba abierta. Invitábamos siempre a que la gente viniera a la radio. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y el cuate que tengo aquí atrás era el Mencho. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho. ¿Por qué le decían Mencho al Mencho? Hoy vamos a hablar de México, pero también de Irán, de la República Islámica de Irán, la alargada sombra de los Estados Unidos. Estos cuates del cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de narcotráfico más poderoso de México y por ende de América Latina, aunque están ahí tas con el PSC y con el Comando Vermelho de Brasil, el 80% de las armas de este poderoso ejército paralelo en los Estados Unidos mexicanos viene de el 80% de las armas de los Estados Unidos. Es decir que se manda fentanilo, cocaína, marihuana a los Estados Unidos y los Estados Unidos en venganza mandan las armas con las que se matan los mexicanos. Es la alargada sombra de los Estados Unidos. Y Donald Trump ha dicho hace un par de días que va a atacar a Irán otra vez en 10 días. ¡No! Pasado mañana jueves en Ginebra, en Europa, en la Confederación Helvética Suiza, se va a celebrar una reunión muy importante para debatir sobre el programa nuclear de Irán y sobre sus misiles balísticos. Si de esa reunión no sale fumata blanca, Irán será una vez más atacada por los Estados Unidos. Pero en realidad sí, la va a atacar la maquinaria bélica de los Estados Unidos. Un tercio de la flota naval de Estados Unidos está rodeando actualmente, ahorita, a la República Islámica de Irán, que también está rodeada, lo vamos a ver hoy en la segunda parte, por cientos de bases militares norteamericanas. ¿Va a atacar Estados Unidos a Irán otra vez? ¿Un ataque quirúrgico estilo Caracas a principios 3 de enero de este año? Parece que sí. ¿Quién está moviendo los hilos? El Estado terrorista de Israel, porque los tienen de ahí lo tiene agarrado a Donald Trump. De ahí lo tienen agarrado a Donald Trump con el escándalo, el archivo, los papeles Epstein. Hoy, México-Irán, la alargada sombra de los Estados Unidos. Vamos a hablar de narcotráfico, vamos a hablar del Mencho y vamos a hablar cómo esto tiene que ver también muchas veces con la política. Porque los partidos de la derecha y de la ultraderecha en todo el mundo están abogando, están impulsando la desaparición del Estado. No, el Estado no sirve, no, ¿qué es eso del rol del Estado en la economía? Hay que dejarle a la empresa privada, los empresarios nos quieren mucho y van a velar por nuestros intereses. Todo ese mantra nos lo van metiendo poco a poco, no, libertad de empresa, seguridad jurídica, que los empresarios, los dueños del mundo velen por nuestra seguridad, nuestra educación. Si no puedes pagarla a la privada, ¡ay, qué mala suerte! Por la salud pública, no, ¿qué es eso? Esos de zurdos, ateos, comunistas. Y cuando el Estado va cediendo espacios a la empresa privada y cuando el Estado se achica y cuando triunfan esas ideas ultraneoliberales, ¿qué pasa? Que ese espacio que deja el Estado
muchas veces lo ocupa el narcotráfico, el crimen organizado. Y si el crimen está organizado, ¿por qué nosotros no nos organizamos? El auge de estos ejércitos paralelos, de estos ejércitos que están mejor armados que los ejércitos nacionales de los países, que están mejor armados y tienen más capacidad de fuego que la policía, por supuesto, esta sustitución de ejércitos privados tiene un componente ideológico, político detrás, solo que a veces no nos lo cuentan. Ha caído el Mencho, es cierto, han abatido al Mencho. Antiguamente se los metía presos y se los extraditaba a los Estados Unidos. Ahora Donald Trump ha dicho, no, estos cuates son terroristas. Y con los terroristas no se negocia, ni se los captura, no, se los asesina. Sin juicio, sin pruebas. ¿El Mencho merecía un juicio justo? Sí, claro que sí. Todo el mundo, hasta el peor de los criminales, merece un juicio justo. Pero estamos en la ley del más fuerte, en la ley de la selva y chacatau. Le han cortado la cabeza al Mencho. ¿Se soluciona el problema del narcotráfico en México por eso? No, al Mencho lo va a sustituir otro cuate, quizás peor que él, porque cuando cae la cúpula hay una pugna entre los diferentes sectores de este cartel Jalisco Nueva Generación. El Mundial está en riesgo también. En Guadalajara, donde vamos a ver hoy imágenes espeluznantes, se van a jugar 3 partidos de fútbol, va a jugar la selección española. Muy cerquita, en un mes, Bolivia se va a jugar el repechaje en Monterrey. ¿Están dadas las garantías? ¿Lo va a permitir el narco o va a pactar con el gobierno? Vamos a hablar también de pactos con la mafia, pactos con el narcotráfico, porque tienen más poder. Se han penetrado las instituciones democráticas de muchos países. ¿Por qué? Porque hemos dejado que las penetren. Porque en esta ideología ultra neoconservadora, liberal, no, el Estado viejo, no, el Estado se tiene que lavar las manos y luego pasa lo que pasa. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Me he cansado con la editorial. Estas son las tapas de los periódicos. Ahí está el mítico periódico La Jornada, periódico de izquierdas en México, que resume el día después de que abatieron al Mencho. El Esto es un periódico sensacionalista, amarillo, chicha dirían en el Perú. La Razón del DF, Ejército abate al Mencho, el capo más buscado. Estados Unidos aportó datos. Colaboró Estados Unidos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, sí. ¿Cómo lo agarraron al Mencho? Igualengo pariente que lo agarraron al Chapo Guzmán. Adivinen cómo. Adivinen cómo lo agarraron al Chapo Guzmán. Hoy vamos a hablar de la serie Narcos. 5 horrores de la serie Narcos de México. ¿Cómo lo agarraron al Chapo Guzmán y cómo lo agarraron al Mencho? Y tocaron la fibra más sensible de los hombres. Le siguieron al amante, que pase la desgraciada. No, mentira. No, le siguieron al amante, a una de las amantes, y a través de ese seguimiento del amante, ¡zas!, llegaron a la guarida. A la guarida del Mencho. Pero se acaba el problema del narcotráfico en México con esto. Ya no se va a enviar más fentanilo, que dice Donald Trump, que todo el fentanilo que llega a los Estados Unidos, ese opiáceo hiper recontra destructivo. No, el fentanilo se hace en Estados Unidos. Alguna vez cae una fábrica de fentanilo en los Estados Unidos, detienen al narco. No, todos latinos. Hay un componente racista también en todo esto. ¿Se acaba el problema del narcotráfico con el Mencho? Pues va a ser que no. Acabar con el Mencho acaba el problema.
Lo que pasó en Guadalajara tiene nombre, estrategia de kingpin o decapitación. La premisa es esa: si eliminas la cabeza, la estructura jerárquica colapsa. Es una política de seguridad creada por la DEA en los años 90. Spoiler, no funciona. ¿Y por qué se sigue usando? Se sigue utilizando porque mediáticamente es muy redituable. Creo que hay menos rédito político en desmantelar estas redes, en detener autoridades. Tiene mucho rédito simplemente mostrar la foto de estos personajes siendo detenidos. Los que la defienden argumentan que sin el jefe será más difícil organizarse y desafiar el Estado y cumplir requisitos de cooperación bilateral de seguridad México-Estados Unidos. Pero la historia muestra el fracaso. Empezamos con 20 y tantos, Carles 2006, hoy creo que hay más de 300 organizaciones criminales que están documentadas. Con la extradición de Joaquín Guzmán el Chapo se desató un conflicto violento entre sus hijos y antiguos lugartenientes. Los expertos ya anticipan lo que vendrá con el asesinato del Mencho, la fractura del liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, luchas internas por poder y territorios, enfrentamientos sangrientos que pueden durar años. En México, después del arresto de líderes, han subido las tasas de homicidios, es decir, más mexicanos morirán. Eliminando al líder, eso no va a cambiar la realidad de que los mercados existen siempre y cuando exista la demanda por parte de consumidores. No existe nadie que defienda el no detengan a los criminales. El problema es que no se está afectando las redes que posibilitan y que le dan negocio a esas organizaciones criminales. Es una buena explicación la que nos daba esta compañera. Y así estaban las calles de Jalisco. Jalisco, no te rajes, capital Guadalajara. En 2 semanas se juega el clásico tapatío, las Chivas de Guadalajara contra la Universidad. Y en 1 semana el Mundial de Clavados, eso que se tiran ahí a la piscina, es una potencia mundial, México en clavados. Guadalajara va a poder organizar todos estos eventos internacionales, incluido el Mundial de Fútbol que arranca a mediados de junio. El repechaje se va a poder jugar. Bolivia va a poder disputar ese partido primero con Surinam y ojalá le ganemos y pasemos al segundo partido contra Irak. Se va a poder jugar viendo las imágenes que vamos a ver a continuación. Y da un poquito de miedo, da un poquito de miedo. Este es el ejército del Mencho, mejor armado que el ejército mexicano. ¡Órale! ¡Pura gente del señor Mencho! 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 ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro Grupo Elite! ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura Grupo Elite! ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Pura Grupo Elite! ¡Pura Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Y pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Grupo
Da un poco de miedo el ejército del Mencho, pura gente del Señor de los Gallos. Al Mencho le decían así por una abreviación, por un modismo, regionalismo mexicano, su nombre Nemesio de Ay Mencho, pero también porque era muy aficionado, porque hay mucha afición en esa parte de Jalisco a la pelea de gallos, como aquí había antiguamente acá en la ciudad de La Paz, había pelea de gallos en el barrio de San Pedro, en el Estadio Olympic, ahí había pelea de gallos, en los Yungas sigue habiendo mucha pelea de gallos, en Santa Cruz. Mi viejo amigo Walter Chávez se dedica a eso ahora, es gallero, mucha afición también en Perú a los gallos, y de esa afición parece que había un gallo que le gustaba mucho al Mencho, que se llamaba el Mencho también en puro mexicano, de esa región de México, de Jalisco, le dicen Mencho a una persona pues con modales un poquito así, desenfadados, un poquito brutos, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto. Por eso le decían a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y por esto cayó el Mencho, ahí lo ven. Le siguieron a una de las mujeres, la novia del Mencho, una de ellas, fue clave para rastrear al líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Imágenes que han conmovido al mundo. México está en shock. Incluso tuvieron que trasladarla a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a un buque de la Armada para tenerla ahí en seguridad, en resguardo, por lo que podrían hacer los narcos del cartel Jalisco Nueva Generación. Estas imágenes, el domingo por la mañana lo agarraron al Mencho, lo abatieron, murió, lo hirieron, murió mientras era trasladado en un helicóptero a la capital de México, Ciudad de México, y a continuación pasó esto en muchísimas ciudades de México, narcobloqueos, tiroteos, incluso fuera de estadios de fútbol. Se suspendieron todos los partidos de fútbol de la Liga Mexicana, solo se jugó uno de la Liga Femenina de México, también se tuvo que suspender, y la gente está metida en sus casas, como si hubiera un virus. El COVID ha vuelto a México. Estas imágenes estremecieron y estremecen al mundo. Narcobloqueo aquí en el Crucero del Salto, carretera Chapala. Está un taxi, creo que es de Michoacán, de los Naranjas. Está todo cerrado, carriles cerrados. Deja ver si me puedo meter por aquel lado. Sí, papi, que va a ser un... Y hablábamos al comienzo de este capítulo especial de Contextos Salvajes de la alargada sombra de los Estados Unidos, porque claro, los latinos siempre son los malos, todos los narcos son latinos, mexicanos, colombianos, bolivianos, peruanos, no, siempre somos los malos de la película, ya nos lo han contado tantas veces en Hollywood, pero ¿dónde y quiénes lavan el dinero del narcotráfico? Spoiler, no es en México, no es en Colombia, no es en Perú,
no es en Bolivia, no es en Brasil, es en los Estados Unidos y lo hace la banca de los Estados Unidos. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo se lavaba el dinero del Mencho? Más allá del golpe a Nemesio Ceguera Cervantes, cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación, su caída expone algo menos visible, la dimensión económica del cártel y el papel del sistema financiero de Estados Unidos. Y es que Washington no solo habría colaborado en la operación que llevó a su abatimiento, también es un nodo clave en la estructura donde circulan y se blanquean las ganancias del fentanilo. Según un reporte de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos del 2025, entre enero y diciembre del 2024, se detectaron 1.400 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas al circuito del fentanilo. Es decir, el sistema financiero estadounidense no solo es víctima de la crisis de opioides, es también el punto de contacto para el pago, cobro y blanqueo de las ganancias. El mismo informe de la FinCEN señala que California, Florida, Nueva York y Arizona son los estados donde más actividades relacionadas con el fentanilo se registraron, los cuales tienen un gran área urbana donde supuestamente estaría establecida la red de distribución de drogas y son los principales puntos de recolección de las ganancias. La muerte del Mencho podría alterar el equilibrio del poder del narco, pero el flujo del dinero, si no se interrumpe, mantiene vivo el negocio. Y en fin, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Chocolate por la noticia, ya lo sabíamos, pero de vez en cuando hay que recordarlo. Y ahora aquí está la clave del problema del narcotráfico. Se invierte mucho en seguridad, se invierte mucho en militarización, pero esa evidentemente no es la solución. El narco ocupa espacios que los gobiernos y los estados dejan. Cuando abandonamos la educación, cuando abandonamos la cultura, y estamos viviendo algo parecido acá también en Bolivia, con prácticamente el cierre de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, la BBB, trasladada ahora dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Tierra y Agua. Cuando no le damos importancia a la cultura, a las culturas, a los libros, a la educación, bueno, los changos sin trabajo, sin posibilidades de un futuro, bueno, son blanco fácil y alimentan a ese ejército que necesita el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué tal si invertimos menos en balas, en tanques, en seguridad, en armamento e invertimos más en salud y en educación? Ahí empezaríamos a vislumbrar el fin del problema del narcotráfico. Y la segunda solución, de la que nadie habla hace rato, es la legalización de las drogas. El narcotráfico vive de un negocio ilegal. ¿Qué tal si vamos a la raíz? Seamos radicales, vayamos a la raíz. La raíz del problema es la ilegalización de las drogas. ¿Qué tal si educamos? Esta droga te hace esto, esta droga te hace lo otro. ¿Por qué hay drogas legales e ilegales? ¿Por qué permitimos el abuso, el consumo abusivo del alcohol, que tantos problemas trae? Feminicidios, accidentes de tráfico. ¿Por qué hay tantos muertos en los carnavales? Porque abusamos del trago, viejo. Entonces, ¿es peor el trago? ¿O es mejor el trago que la marihuana, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos de una vez por todas sobre la legalización de las drogas? Eso, en el fondo, le quitaríamos el negocio al crimen organizado, que no solo se dedica a las drogas, también a la trata de blancas, también el mercurio, ahora que se usa por las empresas auríferas para sacar el oro de nuestros ríos, el mercurio también vive un negocio ilegal de contrabando. En fin, ¿qué vamos a decir más sobre este tema que es tan complejo y tan difícil de abordar en los escasos minutos que tenemos en cada programa de Contextos Salvajes? Y el gran dilema de los gobiernos: ha crecido tanto el crimen organizado que algunos pactan con ellos. Pero esto no es nuevo, ni en América Latina tampoco es solo de nuestro continente. Se hizo con la mafia italiana, se hizo en otros gobiernos, en otros países, en otros tiempos. ¿Pactar o no pactar cuando el crimen organizado es tan grande que te supera? He ahí el dilema, que es un dilema ético en el fondo. El Salvador con la MS-13, a Italia con la Cosa Nostra.
¿Por qué los gobiernos pactan con las mafias y qué sucede después? El caso del país centroamericano es el más reciente. Azotado por la violencia de las pandillas, en particular del grupo criminal de la Mara Salvatrucha o MS-13, El Salvador redujo de forma considerable su índice de homicidios tras la llegada de Nayib Bukele al gobierno. De 2019 a 2020 disminuyó casi a la mitad. Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Esto es visto por muchos salvadoreños como un gran logro. Según un estudio, más del 73% de los encuestados cree que la Policía Nacional Civil ha logrado reducir los índices de violencia. Sin embargo, en 2020, el medio de comunicación El Faro reveló que, según documentos oficiales a los que tuvo acceso, hubo negociaciones entre el gobierno de Bukele y líderes encarcelados de la MS-13. ¿Con qué finalidad? Reducir los homicidios y recibir apoyo electoral para el partido del presidente. Nuevas ideas, a cambio de beneficios carcelarios para los pandilleros. Aunque algunos pragmáticos podrán decir que si a final de cuentas funciona, ¿por qué no pactar para mejorar la seguridad de países inseguros? El problema, según expertos, es lo que pasará a largo plazo. Esa demagogia de prometer menores índices de violencia a cambio de vender Estado termina con más violencia, más corrupción y más miseria humana. Siempre. Edgardo Buscaglia es un académico senior de la Universidad de Columbia, especialista en temas de seguridad y crimen organizado. Preside organizaciones como el Instituto de Acción Ciudadana en México. Va mucho más allá de un intercambio de menos violencia por mejor trato a los prisioneros, sino además piden curules en la Cámara de Diputados. Piden, como en el caso de El Salvador, donde miembros de grupos criminales son miembros del Congreso, con Bukele y antes de Bukele. El de El Salvador no es el único caso de negociaciones entre un gobierno y organizaciones criminales. En México abundan los ejemplos. En 2009, en medio de la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, el entonces alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, hizo algo similar. Según revelaciones del medio Reporte Índigo, Fernández aceptó haber pactado con el cártel de los Beltrán Leiva para mantener seguro al municipio del norte de México y detener las ventas obvias de droga. Después se reveló que el entonces alcalde tenía un grupo rudo en la policía de San Pedro, que en realidad eran miembros del cártel. Años después, dos elementos de este grupo, Gerardo Ledesma Cepeda y su hijo, Jesús Ledesma Campano, fueron detenidos en Estados Unidos por acusaciones de homicidio. También están los casos de estados como Durango y Sinaloa. En algunos estados la Pax mafiosa ya funciona. El caso de Durango, por ejemplo, en donde llega el cartel de Sinaloa, llega a un acuerdo con las figuras del Estado, gobernador, y asesinan al fiscal que trabajaba para los Zetas, colocan a su propio fiscal para que el fiscal le responda al cartel. Eso es la Pax mafiosa en su sentido más puro. ¿Qué es eso de Pax mafiosa? Se usa para definir momentos de relativa paz acordada entre grupos criminales. También cuando un gobierno pacta con una mafia. Por ejemplo, en los 90, el gobierno de Italia negoció con la Cosa Nostra de Sicilia para que bajaran los homicidios. Para Buscaglia, estos pactos son pan para hoy y hambre para mañana, pues a largo plazo muchos de estos se rompen y ocasionan la erosión del Estado, con la infiltración de los grupos criminales. Cuando eso sucede, el Estado se debilita cada vez más, cada día más, es como un cáncer que hace metástasis. Las consecuencias de esta infiltración ya las han vivido o las viven países latinoamericanos. Recordemos que el propio Pablo Escobar fue diputado y gobernador en Colombia. En México, Lucero Sánchez, conocida como la Chapo Diputada, fue detenida en Estados Unidos por sus nexos con el cártel de Sinaloa. Sánchez era diputada local del estado norteño. Para Buscaglia, los estados fuertes y o autoritarios, como Rusia y China, se relacionan de forma diferente con la delincuencia organizada que los estados con altos índices de impunidad y violencia, como El Salvador y México. Mientras estados como el chino le dictan los términos a los grupos criminales, en estados debilitados pasa al revés. El estado débil, como el mexicano, es diariamente violado por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada le dicta los términos, le dicta cuáles curules quiere. Es un estado arrodillado. Según Buscaglia, una política antimafia efectiva es la que ataca todos los frentes de estas agrupaciones, desde su sector financiero hasta su relación con el poder político, en vez de volverse cómplice de estos. ¿Qué alternativas crees que hay para que un gobierno no pacte con el crimen? Y lo ha dicho clarito, la respuesta se responde sola. Estados fuertes versus estados débiles. El narcotráfico y el crimen organizado se aprovecha de estados y de gobiernos débiles o que se han debilitado a sí mismos al aplicar este neoliberalismo salvaje en lo que el Estado
Milei dice en la Argentina, mañana vamos a tener 2 invitadas especiales de la Argentina. Milei dice, Javier Gerardo Milei dice que prefiere al narco, al crimen organizado, que al Estado, y que el gobierno, el Estado, se debería de cuidar solo de administrar el tráfico y el resto debería estar en manos privadas. ¿Qué quiere Milei? Un Estado débil para que pasen cosas como la que está pasando en México. Estados débiles, estados fuertes. En la República Popular China sí hay casos también de narcotráfico, sí hay casos también de corrupción. No es una sociedad maravillosa, pero ¿saben qué pasa? Hay pena de muerte. Te cortan la cabeza y ahí no estamos a favor de la pena de muerte, pero en China se controla bastante más mejor que al narcotráfico que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un Estado fuerte. La violencia en México también tiene un componente de clase. ¿Cómo no? El clasismo y el racismo nos atraviesan también y atraviesan también este problema estructural. Para quienes saben que estamos en la zona de Puerto Vallarta, México, estamos a salvo y tomando margaritas. Nuestro resort está aislado, pero vemos el humo a lo lejos. ¿Hasta qué punto la violencia en México es una experiencia compartida? El 22 de febrero, tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se registraron bloqueos e incendios en distintos puntos del país. Turistas extranjeros alojados en resort de las zonas afectadas compartían publicaciones señalando que estaban seguros tomando margaritas y recomendando no cancelar viajes. We are in the pool. It's just about sundown here. Everything's fine. The streets are very quiet. Sin embargo, en redes circularon imágenes de incendios de lugares, bloqueos y vehículos incendiados. Al mismo tiempo, al menos 237 vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic fueron cancelados. Este contraste muestra que la experiencia de la violencia está segmentada por clase, nacionalidad y acceso a infraestructura privada de protección. La violencia impacta de forma directa a trabajadores, comercios y habitantes locales, pero puede percibirse como un evento distante desde espacios protegidos. ¿Qué nos dice esta diferencia sobre quién asume los costos de la violencia y quién puede mantenerse relativamente al margen? ¿Y quién se puede mantener relativa al margen? Los que siempre se mantienen al margen, los que tienen ese privilegio, los que viven en countries, en condominios, los que viven en un país pero quisieran vivir en otros. Bueno, ya saben a quién me refiero. La violencia también en México atraviesa la salud mental y de eso se habla poco, de la salud mental. En general de la salud mental casi no hablamos. Y conozco amigos que se han suicidado y nadie dice que sufrían un severo problema de salud mental y no tratamos la salud mental. Hoy el gran campeón de la natación, el hombre con más medallas olímpicas al cuello, Michael Phelps, ha confesado que atravesó graves problemas de salud mental. Tampoco hablamos de deporte, de fútbol y salud mental. La violencia en México también toca este tema. El miedo que tienen niños, niñas y adolescentes es real. México enfrenta ya precisamente hace 20 años la militarización de la seguridad pública. Estamos hablando de 600,000 víctimas de homicidio en el contexto de esta guerra contra el crimen. Tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y detrás de cada uno de esos números hay familias, hay niños y niñas. Los adolescentes y jóvenes se han desarrollado y han vivido en un país con una violencia armada profunda, en un país donde la impunidad es el sello, pero además donde la posverdad, es decir, la negación de la realidad, es lo que vive. Y esto pues genera una profunda desconfianza a cualquier cosa que digan las autoridades y abre una ventana peligrosa para creer cualquier información que circula en redes sociales. Es que tenemos que darle certeza a niños, niñas y adolescentes que al menos su entorno inmediato está seguro. No ayuda a mentir ni evadir la realidad, sino reconocer que están sucediendo hechos de violencia,
reconocer los riesgos, desarrollar protocolos básicos. Por ejemplo, salir acompañados, avisar con quién están. El mundo adulto tiene que reconocer frente a niños y niñas que también tienen miedo. Frente a este miedo, frente a esta incertidumbre, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué hacemos juntos? Si el crimen organizado se organiza, ¿por qué nosotros no? Esa es la gran pregunta. Los jóvenes en México y en muchos países de América Latina, incluido el nuestro, nuestra querida Bolivia, están cayendo en las redes del narcotráfico, del crimen organizado, precisamente a través de las redes sociales. ¿Cómo capta el narco en TikTok a los changos y changas sin un futuro? Sin un futuro. Tienen que ver estos emojis con los cárteles mexicanos y cómo son utilizados para reclutar gente en TikTok. Te cuento, el Colegio de México, en colaboración con otras instituciones, publicó esta investigación donde analizaron más de un centenar de cuentas utilizadas por el crimen organizado para reclutar jóvenes en redes sociales. Estos son 3 hallazgos relevantes reportados por los investigadores. Primero, las cuentas que utilizan los cárteles para reclutar nuevos integrantes ofrecen empleos falsos con promesas de hospedaje, paga competitiva y entrenamiento. La mayoría de los videos son dirigidos a hombres jóvenes, pero también se registró contenido para mujeres. En ellos, los cárteles ofrecen apoyos económicos para madres solteras y estudiantes. En segundo lugar, los emojis juegan un papel importante en los videos de reclutamiento porque permiten al crimen dar más información sutilmente. Por ejemplo, la pizza hace referencia a la chapiza, un grupo de sicarios perteneciente a los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa. Otro ejemplo es este emoji, cuyo significado original es no good, pero que cuando se le acompaña con un 4, hace referencia a las 4 letras del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro muy utilizado es el gallo, que hace referencia a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por último, el cártel Jalisco Nueva Generación es el principal reclutador en TikTok. Pero no solo eso, también se hace propaganda utilizando hashtags como 4 letras, Mencho o Trabaja para la Maña. Es decir, que además de ser una plataforma de entretenimiento, TikTok es un espacio donde el crimen organizado ha estado construyendo identidad y comunidad entre los más jóvenes. Los investigadores señalaron que al ser una plataforma con menor moderación de contenidos, TikTok se ha convertido en un terreno fértil para las organizaciones criminales. ¿Y todavía alguien tiene alguna duda sobre si las redes sociales necesitan ser regularizadas? Ah, no, viejo, no te metas ahí. Eso es intromisión del Estado. Los grandes señores tecnofeudales, dueños de Amazon, de Google, del Face, del Twitter, de X, de Instagram, de TikTok, estos grandes señores tecnofeudales, dueños de estas grandes empresas, los CEOs famosos, aliados que están así con Donald Trump, levantan la voz, echan el grito al cielo cuando algún país, especialmente de la Unión Europea, trata de regularizar, poner una serie de mínimas reglas para que estas cosas no pasen en las redes sociales. Porque en las redes sociales y con la inteligencia artificial ahora te enseñan hasta suicidarte. Hubo un caso el año pasado que un joven de Estados Unidos le pidió a la IA cómo me suicido y efectivamente se suicidó siguiendo esas instrucciones. Los padres le han puesto un juicio al señor Mark Zuckerberg de Z, de Facebook, y a los señores que están impulsando la inteligencia artificial sin leyes, como si fuera la selva. Entonces, en algún momento en Francia también están debatiendo, en Australia lo han aprobado, que ningún chango menor de 18, de 16 pueda tener acceso a las redes sociales, porque es un campo donde hay mucha basura, donde hay muchas cosas turbias, donde hay este reclutamiento de los narcos, donde hay pornografía, donde hay pederastas, donde le das a la inteligencia artificial, a la famosa Grok, y te desnudan fotografías. Es la ley de la selva. ¿Por qué los gobiernos no pueden legislar para protegernos a todos? ¿Por qué dejamos eso? ¿Acaso no ponemos varitas en las calles? ¿Acaso no hay policía? ¿Acaso no hay ejército? Y nosotros delegamos el monopolio de la violencia en el ejército y en los policías. ¿Por qué el campo digital? ¿Por qué las redes sociales? No se puede legislar y hacen lo que les da la gana. En algún momento de la historia, dentro de 20, 30 años, nos echaremos las manos a la cabeza y diremos cómo permitimos durante tanto tiempo todo esto. Otra de las cosas que las hemos permitido, que si seguimos permitiendo cosas que no deberíamos, es la
idealización, romantización y convertir en ídolos a los malos de la película. Y en esto hay muchas series como Narcos que han contribuido a esta leyenda de ciertos personajes que se dedican a estas cosas. Los 5 horrores de la serie Narcos de México. México mezcla ficción y realidad. Aunque la serie es muy fiel a la historia del cártel de Guadalajara, hay varios hechos que no sucedieron como los plantearon. Por eso ponen esta advertencia. Félix Gallardo no fue el primero en llevar cocaína a Estados Unidos por México. El primer narcotraficante sinaloense en cruzar cocaína por México a Estados Unidos fue Pedro Avilés, el León de la Sierra, que también aparece en la serie y fue el jefe de Miguel Ángel Félix Gallardo antes de que el personaje que interpreta Diego Luna se convirtiese en el líder de la organización. El exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, no recibió la cabeza de su hijo en una caja. Es cierto que el mandatario tenía una relación cercana con Félix Gallardo y que su hijo fue asesinado, pero el asesinato sucedió en Ecatepec, en el Estado de México. Y no, el gobernador no recibió la cabeza de su hijo en su casa. Diga. Pedro Avilés no fue asesinado en Guadalajara. Pedro Avilés fue asesinado en un lugar llamado La Y, cerca de Culiacán, la capital de Sinaloa. El rancho del Búfalo no estaba en un desierto cercano a Guadalajara. Aunque en la serie se refiere que el rancho El Búfalo está ubicado a 200 millas, poco más de 300 kilómetros de Guadalajara, la realidad es que estaba ubicado en el desierto de Chihuahua, al norte de México, a casi 1000 kilómetros de distancia de la ciudad. Por lo que las escenas de Kiki Camarena yendo en automóvil al rancho de un día para otro desde Guadalajara no tendrían mucho sentido, puesto que la distancia sería de unas 12 horas para llegar. El hotel de Félix Gallardo no es el que aparece en la serie. Varios informes de la DEA y el gobierno mexicano refieren que Félix Gallardo operaba desde los hoteles de los que era dueño en Guadalajara, pero el hotel que aparece en la serie en realidad está ubicado en la Ciudad de México. Se trata del Hotel Casa Blanca, ubicado en la colonia tabacalera. Félix Gallardo era el dueño de Motor Hotel Américas, ahora Hotel Portonovo Plaza Expo, y el Hotel Suites El Real, ambos en Guadalajara. ¿Viste alguna otra diferencia entre la serie y la historia real? Y de México nos vamos hasta Irán, porque un tercio de la flota naval de los Estados Unidos ya está rodeando la República Islámica de Irán. Es la alargada sombra, pero en realidad, ¿quién le mueve los hilos al señor Donald J. Trump? ¿Sabía el Estado de Israel cositas turbias y sabe cosas turbias de Donald Trump? ¿Por qué justo ahora se están dando a conocer los papeles y el escándalo del pederasta Jeffrey Epstein? Sospechosamente apareció muerto en su celda hace unos años. ¿Quién maneja la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué países decide Estados Unidos atacar? ¿Lo decide libremente o el que mueve los hilos es el Estado terrorista de Israel? Nos lo va a contar mucho mejor que yo nuestro cuate mexicano compadre Diego Rusarín. Se viene un ataque inminente de los Estados Unidos, otro contra la República Islámica de Irán. Si es que pasado mañana no sale fumata blanca de las negociaciones en Ginebra sobre el programa nuclear pacífico del gobierno de la República Islámica de Irán, que en muchos noticieros, que en muchos canales de la derecha mediática hegemónica llaman el régimen de los ayatolás. ¿Por qué todos esos colegas no dicen el régimen de Epstein para hablar de los Estados Unidos? De la Fuerza Naval de Estados Unidos se está moviendo para rodear Irán. Portaaviones, destructores, submarinos, comandos. Pero el hecho de que hayan movilizado un tercio de su flotilla naval para rodear Irán quiere decir que la cosa está sumamente tensa. Y esto está vinculado al hecho de que pues, Israel sabe de alguna forma que se le está acabando el tiempo, porque está perdiendo la guerra mediática. Prácticamente destruyeron años de propaganda prosionista. O sea, fue el costo del genocidio del pueblo palestino. Y ellos sabían que esto iba a tener un costo mediático, pero creo que no calcularon lo grande que iba a ser el costo mediático de la toma violenta de la Franja de Gaza, que ahora pues el mundo entero los odia. Ellos perdieron la guerra de relaciones públicas. Netanyahu ha salido a hablar
varias veces de que es una guerra mediática que van perdiendo, o sea, se tronó la burbuja y ahora pues la gente los detesta. Entonces su proyecto expansionista tiene un límite de tiempo y esto produce todo este movimiento geopolítico que estamos viendo ahora, desde la quema de los bosques en la Patagonia, tanto en Chile como en Argentina, la toma del presidente Nicolás Maduro para que Estados Unidos tenga acceso a la reserva petrolera de Venezuela y así no dependa de la reserva petrolera de Irán para controlar el precio del petrodólar, pero también explica el por qué ahora se liberan los archivos de Jeffrey Epstein para presionar al presidente de Estados Unidos a que lleve a cabo este ataque en contra y sin el permiso del Senado, porque también el secuestro que se hizo en Venezuela también fue sin la aprobación del Senado, obviamente para bastante desdén de los demócratas. Se acercan ahora las elecciones de midterms, entonces esto, o sea, se conjuga bastante claro lo que está sucediendo a nivel geopolítico, el porqué de estas fuerzas, por qué en este momento histórico y por qué de esta forma. ¿Por qué ahora Estados Unidos está ansioso y desesperado por atacar a Irán? Y aquí vemos todas las bases, o en algunas, porque faltan algunas, todas las bases norteamericanas que rodean a la antigua Persia. Bases norteamericanas, por supuesto, en Turquía, que pertenece a la OTAN, bases en Siria, bases en Irak, por supuesto bases norteamericanas en todingos, parientes, los países de la península arábiga, por supuesto en Arabia Saudita, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Omán, por supuesto que en Pakistán, aliado de los Estados Unidos, en Afganistán, en Turkmenistán, en Uzbekistán también. En Uzbekistán, ahí arribotota del mapa, está la mítica ciudad de Samarcanda. En Kirguistán, Tayikistán, todo eso rodea a la República Islámica de Irán. Y luego me vienen a contar, que Irán es la amenaza. Después de ver este mapa, de ver que Irán es la amenaza. ¿Qué? Donald Trump es un hipócrita respecto a Irán. Dice que va a intervenir en Irán para salvar a los ciudadanos de Irán que están siendo masacrados por la Guardia Revolucionaria, por los ayatolás. Y claro, no ve lo que está pasando en su país Donald Trump. En Estados Unidos se está asesinando a ciudadanos norteamericanos por protestar. Pero claro, eso no lo ve Donald Trump. Eso que se llama, en mi pueblo, eso se llama hipocresía. Donald Trump está súper preocupado por las protestas en Irán. Ha pedido a los patriotas iraníes que se hagan con las instituciones y que aguanten, que ya llega a Estados Unidos a defender la paz y la democracia. Pero las imágenes que ves son de Estados Unidos, donde miles de manifestantes son reprimidos brutalmente por protestar contra una fuerza neofascista creada por el propio gobierno de Estados Unidos y que va casa por casa deteniendo con brutalidad a ciudadanos racializados. Dice Estados Unidos que no permitiremos que Irán viole los derechos humanos de manifestantes. Pero este hombre que está siendo apalizado por la policía, a pesar de estar arrodillado y con las manos en alto, no es de Teherán. Dice Trump que una sola muerte de un protestante iraní es demasiado. Y estamos de acuerdo. Pero por lo que sea, los cientos de miles de muertos en Palestina no son demasiado para él. Dice Estados Unidos que no tolerará las ejecuciones en Irán, pero en Arabia Saudí no hay problema con ello. El año pasado ejecutaron a más de 350 personas, pero siendo un país aliado, pues algo harían. En casa tampoco hay problema con ejecutar personas. El año pasado fueron 47 para ser más concretos. La Unión Europea también está súper preocupada por las protestas en Irán y ya ha aplicado más sanciones contra el país por usar la violencia contra manifestantes. Sin embargo, las imágenes que ves son de manifestantes europeos en contra del genocidio, siendo reprimidos brutalmente por pedir que dejen asesinar niños en Palestina. Y, por lo que sea, la Unión Europea no ha aplicado ni una sola sanción económica a Israel en los 2 años que lleva realizando un terrible genocidio contra el pueblo palestino. Pero sí hay sanciones para Irán, las mismas sanciones que llevan años ahogando al pueblo iraní y que son el germen de las protestas actuales. Dicen tanto Estados Unidos como la Unión Europea que están súper preocupados por las mujeres de Irán. Pero, por lo que sea, ya no se acuerdan de las mujeres de Afganistán a las que dejaron en manos de los talibanes tras arrasar el país en nombre de la democracia. Tampoco se acuerdan de las mujeres de Arabia Saudí, sin ningún tipo de derecho ni libertad. O las de Libia, por no hablar de la situación de las mujeres en Palestina,
donde son asesinadas, maltratadas y violadas constantemente por las fuerzas de ocupación sionistas de Israel. Pero claro, todos son socios imprescindibles para los intereses estratégicos de Estados Unidos, así que se les puede pasar. Dice Estados Unidos que Venezuela es una dictadura terrible y por eso secuestraron a su presidente y dejaron a cargo del país a su mano derecha. Y por eso, en las calles de Estados Unidos, la gente sale a la calle para pedir la destitución de su presidente, pero en Venezuela el pueblo sale a las calles para exigir la liberación de su presidente, al que acusaron sin pruebas de narcotraficante. Lo mismo pasó con las incubadoras de Kuwait, o con las armas de destrucción masiva de Irak, o con los manifestantes bombardeados por Gaddafi, mentiras repetidas en prime time que provocaron millones de muertos y países totalmente destrozados. Y esos mismos medios y ONGs en manos de poderosos billonarios que te contaron aquellas mentiras, hoy te informan de Irán y su sangrienta represión, de Venezuela o de Palestina. Propagandistas profesionales que allanan sin remordimientos el camino a terribles invasiones y guerras. Yo creo que los ojos realmente deberían estar más centrados en un régimen como el cubano más que como el iraní. Decía Hannah Arendt que, frente a la hipocresía burguesa, el fascismo no opuso unos principios morales más rigurosos, sino que prescindió de cualquier principio moral. Pues bien, estamos en esa fase. Trump alardea públicamente de ser mala persona y de pasarse por el forro el derecho internacional y los derechos humanos. My own morality, my own mind, it's the only thing that can stop, and that's not good. I don't need international law. ¿Qué problema puede haber en dejar el destino del mundo a merced de la moralidad de un psicópata y pederasta? Y ahora, recuerda todas las veces que pensaste, no entiendo cómo la gente permitió que los nazis hicieran lo que hicieron. Pues bien, tienes la respuesta justo delante de ti. En algún momento le vamos a tener que explicar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos por qué nos quedamos callados, por qué fuimos cómplices, por qué no hicimos absolutamente nada en estos tiempos oscuros. Estados Unidos está loco por atacar a Irán, pero va a necesitar una excusa. Aunque ya no necesite excusas Estados Unidos para atacar a nadie, pero se está hablando en algunos círculos. Vamos a escuchar al profesor chino Yan, profe Yan, xie xie, ni hao, hablando de una posible operación de falsa bandera. ¿Cómo sería esta operación de falsa bandera? ¿Qué es una operación de falsa bandera? Es cuando tú atacas y se lo atribuyes a tu enemigo, para provocar efectivamente que ataquen otros a tu enemigo. Una truchada. ¿Cómo está haciendo Israel para montar una operación de falsa bandera en las cuales son expertos? Atacar a tropas estadounidenses, hemos visto el mapa antes, atacar a cualquiera de las bases norteamericanas que rodean a Irán y echarle la culpa a Irán para que Estados Unidos diga, nos han atacado los iraníes, entonces podemos atacarles nosotros en respuesta legítima. ¿Quién atacaría a esos gringos? El Estado terrorista de Israel. Está en marcha una operación de falsa bandera, nos lo explica el profe chino Yan. Xie xie. Hasta tal punto. Y creo que el ataque de falsa bandera probablemente ocurrirá en el Medio Oriente. Lo que probablemente ocurrirá es que Estados Unidos, la base es golpeada. Será muy similar al US. Obtuvo su libertad en el año 1967. ¿No es así? Y es un manual porque la guerra del Golfo, como la guerra de Vietnam... Resolución del token del Golfo. Así es, así es. Así que creo que esa es la situación más probable. Y los estadounidenses están preparando esto porque tienen todos estos grupos de ataque de portaaviones en el mar Arábigo patrullando en este momento, ¿verdad? Así que es muy fácil decir que es un ataque de falsa bandera. El Gerald Ford, veo que el ejército estadounidense, dijeron que los estadounidenses deben tener cuidado al salir de Irán en vuelos en este momento. Enviaron un correo electrónico. Y el otro que estoy viendo, los militares, la gente de la Marina están escuchando que podrían tener que ser enviados al Gerald Ford. Ese es el barco que patrulla el estrecho de Hormuz. Bien. Otra cosa que diré es que las personas que dirigen el mundo hoy en día son diferentes a las que dirigían el mundo durante el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue un trabajo espectacularmente realizado. Hay que dar crédito a tipos como George H.W. Arbusto. Él fue claramente el cerebro detrás del 11S. Este es un tipo que pasó décadas en inteligencia y fue capaz de construir esta red para llevar a cabo el 11 de septiembre. Fue un acto teatral realmente sofisticado. El tipo está a cargo ahora
No son así. Son un poco perezosos, son un poco incompetentes, son indiferentes, son arrogantes, ¿de acuerdo? Así que no va a ser tan elaborado como el 11S. Y no creo que suceda en territorio estadounidense, porque creo que los estadounidenses ahora son mucho más escépticos. De alguna manera están preparados para eso, ¿de acuerdo? Pero es mucho más probable que ocurra en el extranjero, donde los soldados estadounidenses sean el objetivo y le echarán la culpa a los iraníes. Es mucho más fácil hacer eso que algo... Exacto. ¿Qué hay de que Israel bombardeó Doha, bombardearon Qatar hace muy poco, que es un aliado estadounidense, pero literalmente no hubo ninguna indignación por parte del pueblo estadounidense, especialmente viniendo de nuestro mayor aliado, bombardeando a otro de nuestros aliados? Si va a haber una operación de bandera falsa en Medio Oriente, entonces ¿por qué no hubo? ¿Es todo simplemente manipulación mediática? Creo que es solo manipulación mediática. Lo otro que hay que recordar es que estos regímenes en el CCG, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. ¿Habrá una operación de falsa bandera en Irán? No la necesita Estados Unidos y no la necesita tampoco Israel, pero ahí la posibilidad está abierta. Vamos a recuperar unas palabras y con esto nos vamos a despedir. Unas palabras del comandante Fidel Castro Ruz, que hablaba precisamente, han pasado ya más de 15 años, pero los grandes hombres de la historia tienen un denominador común, son y fueron y serán hombres visionarios, hombres que veían con larga vista, que veían cosas que iban a pasar y tenían esa lucidez. Y si no, escuchen las palabras de Fidel Castro hablando de un posible enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán, y esto lo decía Fidel hace más de 16 años, y del peligro que podía suponer un enfrentamiento a gran escala entre Washington y Teherán, el peligro que esto podría suponer en que se desencadenara una guerra nuclear. Con las palabras de Fidel, siempre Fidel, nos despedimos hasta mañana. A ver si mañana hablamos de la Argentina, invitada sorpresa, mañana en un nuevo capítulo de Contextos Salvajes. Nos vamos siempre con las palabras del Coco Manto y después del Coco Fidel. ¡Qué pareja más hermosa! No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas. Y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen